¿qué tal? ¿Cómo están? Nueva entrega de Tertulia de Sabios, el programa que ya saben que ponemos en antena para homenajear a las personas mayores, porque no parece que los medios de comunicación tengan en cuenta su experiencia. El haber construido este país, el haber sido niños sin agua, sin luz, sin lavadora, sin radios, prácticamente nada, y construir lo que hoy los jóvenes, pues están disfrutando plenamente, además en democracia. Y por eso esas personas, las personas mayores, tienen un mensaje que contar y una historia cada una de ellas. Hoy estamos en Santa Marina de Torre, una localidad que, fíjense ustedes, si tiene historia, más de 3.000 años, los primeros petroglifos del Bierzo se encontraron aquí, que se llama Santa Marina por el monasterio de Santa Marina, la advocación que hubo aquí entre siglo IX y siglo X. Hablamos de una historia medieval bastante esplendorosa, que fue además mucho más importante demográfica y administrativamente que ahora. Pertenece a Torre del Bierzo, pero Torre del Bierzo en su día era una zona anexa a Santa Marina, hasta prácticamente la mitad del siglo XX. Aquí todo lo moderno tiene que ver con la minería. En 1900 se solicitó la primera, en el Boletín Oficial del Estado, la primera licencia para poner una mina. 22 pozos ha habido desde entonces hasta el último que cerró en el año 2000. 3, 4, 5, hasta 6 cantinas. Se oían los compresores, los motores día y noche en la localidad. La mina trajo todo. La mina lo ha dejado todo también, ahora en forma de recuerdo, porque tiene paisajes, tiene la ruta de los canteros, los petroglifos, tiene robledales, tiene encinares, tiene también pinares maravillosos. Es un sitio digno de acercarse a él. Y en esta plaza, además, hay una fuente con agua milagrosa. Así que no se olviden que en Santa Marina también hay agua milagrosa. Vamos a hablar hoy con Josefa Viloria de la Torre. No hay problema, Josefa, sin problema. Gracias por estar con nosotros, Josefa. Muchas gracias. También con Socorro Silván Silva, Sí. Que no confundamos el apellido, que el segundo es Silva. Socorro, gracias por estar con nosotros. También a Adela Silván, gracias a las tres. Mira, vamos a comenzar por Josefa, que naciste en el 42. Sí. Aquí en Santa Marina de Torre. En Santa Marina. Familia con 4 hermanos. Cuando eras muy pequeña, ¿cuáles son los primeros recuerdos de tu vida? ¿Dónde estabas? ¿Cómo eran las calles? ¿Cómo era todo? Pues yo por andar por la calle con mis hermanos, que éramos más pequeños. ¿Y cómo era la calle? ¿Había aceras? ¿Había Todo caminos, barro, de todo. ¿Había luz? Sí, yo siempre ¿Alguna luz suelta? Yo luz siempre me acuerdo de verla. Sí. Yo en casa, desde que yo nací, en casa de mi madre, siempre me acuerdo de ver luz. ¿Y aquí en invierno que hacía frío, cómo se calentaba la gente? Pues había lumbre de suelo, se metían leña y allí nos calentábamos. ¿Y las niñas a qué jugaban las niñas? ¿A qué jugabais? No teníamos tiempo a jugar a mucho, pues había que se había que ir a buscar agua a la fuente, Había que se había cosas. que ir a una cosa y que se yo otra. Sí. ¿A la escuela fuiste? Poco. ¿No te gustaba mucho? No, sí, pero lo que pasa es que no podías. No podías, que tenías que ir con el ganado. Claro, había con que, las vacas. Claro, había que ser con las vacas. Sí, ¿Desde qué años? Pues a lo mejor con 7 años o 8, con las vacas. Sí. Pero empezaste a trabajar muy temprano, con 15 años. ¿Con 15? ¿Para quién trabajabas? Para Virgilio Riesco, ahí al frente de Torre. Creo que hacías de todo. Ahí había que hacer de todo. ¿Como por ejemplo qué? Había que escoger el carbón, había que escogerlo. Había que tirar de vagones. Había que limpiar las vías. Bueno, había que hacer de todo. Le bajábamos, que cargaban a lo mejor vagones del norte y claro, nos llevaba mucha carga, tenía que quitárselo. Y otra había que quitárselo y teníamos que mandar la palada para arriba, para encima de un vagón de los del norte. O sea, que trabajaste Entre de lo medio lindo. de las vías. Siendo una chavalina, con 15 años. Sí. Bueno, enseguida seguimos contigo, Josefa. Vamos a hablar con Socorro Silván Silva, Santa Marina de Torre, perdón. El año 1940, familia con 5 hermanos. ¿El colegio qué pasaba con el colegio? Pues que no me gustaba mucho. ¿No te gustaba? No. ¿Qué ibas y qué pasaba? Que teníamos un maestro muy malo, muy pegón. Sí. Éramos unos ignorantes, nos mandaba ahí abajo a donde está la nave a buscar un palo de acebo y después nos daba con él en la cabeza. Aquellos tiempos de los... ¿Qué te gustaba más, la letra o los números? Poco todo. Poco todo. Poco todo. Y se podía ir poco porque tenías que andar llevando un botijo, creo. Sí, ¿Cómo es esa cosa? Cuando iban a segar, era para lo que iba, para llevarles el agua fría. ¿Y con qué años? 7 años, 8 años. O 7 u 8, como quiera. ¿Y a qué jugaban las niñas? ¿Había juguetes? Como juguetes, las muñecas que hacíamos de trapos. Sí. Sí. No había lo que hay ahora, hijo mío. No había lo que hay ahora, ¿no?
¿Y no había lavadora? ¿Cómo ibas a lavar la ropa? Bueno, yo no iba porque era la más pequeña, iba mi hermana, la mayor, a la fuente, con un jabón que estaba más duro que una piedra. Dios mío. Sí. ¿Y en invierno pelaba de frío? Pues en invierno en casa y cogían un aguzo de las urces, un palo, y lo prendían y lo colgaban de la fragancia y aquello alumbraba. Alumbraba, y eso es todo lo que había. Alumbraba. Ni radio, ni televisión, ni Buah, nada. radio. ¿Y cuándo llegó la primera radio al pueblo? ¿O la primera televisión? No sé decirte No cuándo sabes llegó. decirme, ¿no? Sí. Así que con muñecas de trapo. Yo y- cuando me casé me acuerdo que fue mi marido a cobrar a Torre y fue mi hermana con él, y me acuerdo que vino con una radio. Mira, qué bueno. Sí. Y bueno, aquello era un misterio, Lo la más. radio en La casa. caja que habla. Sí. Sí, qué bueno. Dios mío. Bueno, pues enseguida seguimos, Socorro. Hablamos ahora con Adela Silván. También nació en Santa Marina de Torre en el año 1944. Una familia con 2 hermanas. A los 12 años llegó una segunda hermana, ¿no? Tenías 12 cuando llegó una segunda hermana, ¿no? ¿El colegio qué tal? Pues no fui nada. No fuiste Cuando nada. iba con las vacas, fui algo, a los 6 años que empezábamos a ir, fui algo. Cuando hacía malo. De aquella todavía iba a ir algo seguido. Y después, cuando hacía malo, pues iba con las vacas. Porque cuando no había que ir al colegio había que ir con el ganado, ¿no? Y con el ganado creo que el lobo lo viste varias veces. Sí, ¿Y qué pensabas? pues miedo. Tenías la primera vez que lo viste. Tipo 12 años o por ahí. Tendría menos. Tendrías menos. Sí. ¿Y qué impresión te dio? Miedo. Respeto. Miedo, bueno. ¿A qué jugabais las niñas por aquel entonces? Con 4 piedras, con cualquier cosa nos entreteníamos y jugábamos. Sí. Y si estaba sola en un prado con las vacas, pues jugaba sola. Y muñecas y eso las tenías que construir vosotras. Bueno, yo alguna vez me acuerdo ya de alguna muñeca, pero si le lavabas la cara era de cartón y se te estropeaba toda. Ya. O sea que eran muñecas con la carina sucia. Adela, ¿y la fiesta del pueblo, el 18 de julio, cómo se celebraba esa fiesta? Aquello era... Teníamos unas ganas que llegara el día de la fiesta. ¿Y había que estrenar Para vestido estrenar un o qué? vestido. ¿Y lo hacías en casa o cómo era? Mi madre cosía, pero para la fiesta me hacían pero los de la fiesta siempre los mandaba. Los hacían en Torre o aquí también había alguna que cosía y te los hacía. ¿Y qué se comía ese día? ¿Hay una comida especial el día de la fiesta? Pues yo, el día de la fiesta me acuerdo, tengo muchos recuerdos en casa de mi abuela, porque me crié prácticamente con ellos. El arroz con leche. También no mataban un cordero, mataban uno más grande, porque si no igual no llegaba. Había que comer bien. Había que comer y... Claro, sí, había que comer bien. Pero lo dejaban para que creciera, para otra vez. ¿Y por la noche había música? Yo siempre me acuerdo de música. ¿Pero qué era? ¿Uno con un acordeón o era una orquesta o qué era? Yo me acuerdo del tamborín. De tamborín. El tambor. Sí. Pero eso me acuerdo muy poco. Después ya me acuerdo de música. Y los chavales sacaban a bailar a las mozas. Y a lo mejor ahí conociste al marido. El marido lo conozco desde que era niña. Lo conozco desde que me acuerdo. ¿Y quién insistió más? ¿Adela o él? No lo sé. No Los dos. Los dos mutuamente, ¿no? Socorro, Josefa, el día de la fiesta había que ir engalanada. ¿Cómo era la cosa? Si se te rompía el vestido del año pasado, ya no te compraban otro. No se podía repetir tampoco. Sí. ¿Y cantabais? ¿Qué se hacía? ¿Se iba por la mañana a misa? A misa, sí, porque la misa era sagrada, ¿eh? Sagrada, claro. Acababa la misa. Acababa la misa y antes no había el vermú. Claro. Se iba por ahí y después a comer.
Y por la noche al baile. Y por la noche al baile. Y nada más que tocaban para cenar ya no te dejaban salir de casa porque igual te engañaban, ¿sabes? Pero alguno quedaría hasta las tantas. Bueno, alguno, pero a mi madre nunca nos dejó ir. Y a la mañana siguiente a sacar el ganado. A la mañana siguiente a sacar... Y ese día pues ponían por la orilla del pueblo, por todas las puertas, cachos de ramas, Sí, sí, sí. y después ese día pues las cogían para echarlas al ganado. ¿Y cuál fue el primer coche que visteis en el pueblo? Yo De repente visteis un coche. el de Gabino, el de Irene. Yo creo que sí. Y la televisión también la vi. Yo la primera que lo tuvo fue ese señor. Adela, el primer coche es el de Gabino. Adela, ¿el primer coche que se vio? Yo creo que fue antes. Fue antes incluso. Yo no me acuerdo de antes. ¿Alucinaste? ¿El de quién? Hay un coche. El de... No os acordáis del nombre, ¿no? Bueno. Que fue el de Gabino. Yo me parece que era el de Gabino, el de Irene, ¿eh? Y fue el primero que puso la televisión en Santa El María. primero que puso la televisión. Y el primer día que visteis la televisión... Yo creo que fue el del chato de que le daban manivela. El de la señora Carmen. No. ¿Y la tele? El primer día que visteis una televisión, ¿qué pensasteis? El primer día que visteis una tele. Alucinadas. Nada, mirabas y ibas al jugar. Allí dentro hay gente, ¿cómo es eso? Ya eso ya La veíamos ya para vino jugar. para acá y ya lo que pasa que no podían para ver la tele aquí y para verse mal había que poner en aquel alto, Y arriba, ¿no? Claro, claro. Sí, bajarla sí, cada sí, uno. Sí, sí, sí. Ya como ya se era más acá, ya la habíamos visto en otro sitio. La mina trajo todo a Santa Marina, ¿no? Trajo gente, trajo trabajo, Y trajo desarrollo, carretera. Y trajo y llevó también. Que un hermano mío se mató en la mina, Fíjate. Sí, sí, con sí. 16 Con años. 16 años, ¿no? Sí, sí, sí. Josefa, también tu marido trabajó en la mina. ¿Y no? Sí, pero él no era de aquí, él era gallego. Era gallego. Era Y provi- vino aquí a de la buscarse la provincia vida. de Lugo, vino aquí a hacer la mili. A hacer la mili. Y acabó aquí en la mina. Y acabó aquí la mina. Sí, sí, sí. También de Adela, el marido, años por lo menos en la mina. Sí, por ahí 7 años. Y después de cartero, casi nada. Había que repartir. ¿De aquella se repartía mucho? ¿También había mucha empresa o cómo es? Muchas cartas, Muchas cartas. muchas cartas. ¿Alguna vez tuviste que ayudarle incluso? Aquí en Santa Marina repartía yo tanto. ¿Conocías bien la...? Y ibas a Fonfría también. Él iba a los pueblos, pero yo me está preguntando a ver es en Santa Marina. Santa Marina me lo... ¿Y por qué ninguna quisisteis marchar al extranjero? Porque mucha gente marchaba. No, que de aquella, pues de aquí no. Había trabajo con la mina. Sí, no, trabajo en la mina había. Entonces no había que buscarse la vida afuera. ¿A dónde íbamos a ir nosotras? Teníamos Bueno. los maridos aquí, pues teníamos que estar con ellos. ¿Qué está pensando Adela? Bueno, Porque que sí tuvo una estábamos tía que solteras. marchó para el extranjero, Adela. ¿Y para dónde marchó? para Suiza. Para Suiza. Y está allí. ¿Y alguna vez te propuso marchar? No. No, porque cuando ella marchó, poco después ya cogimos la tienda y ya... Sí, 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 sí. En los 60, aquí llegó a haber casi 500 habitantes. Ahora la cifra está en torno a 186. Era un tiempo en el que no se pensaba que la mina iba a cerrar, ¿verdad? Jamás se pensó eso, ¿no? Pero pasaban las décadas y veíais que la cosa iba menos. Como de aquella cuando yo trabajaba había muchísimo. Por cierto, cuando llegó la democracia, fuisteis a votar. ¿Que era un día especial o era un día normal? Yo no le... Bueno, la primera vez que podíais votar, casi nada. No, ya habíamos votado. Te habíais votado. Una vez era sí, no. No supimos a lo que se votaba. Sí, 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 sí. La papeleta era Sí, sí. ¿Sí o no? Socorro fue a votar la democracia. Me creo que fuera, no lo sé. No tenías ese recuerdo, porque antes no podías. Era diferente la cosa. Fuiste a votar el día de la Yo sí, democracia. votamos allí en Benvibre, que ya vivía en Bueno, Benvibre. y fuiste encantada. Que por fin contaban con tu opinión. Y contarían. Contarían, ¿no? Bueno. ¿Y cuando murió Franco, dónde estabais? ¿Trabajando en casa?
Yo me acuerdo que no se murió Franco, se Yo murió. estaba en casa. Ya vi en Bembibre. ¿Y qué lo escuchaste en la radio, en la tele? De aquella pues ya teníamos tele. Ya el marido me había comprado tele. Adela, ¿dónde estabas? Pues yo, cuando se murió Franco, mi marido había ido a por el pescado a Bembibre. Y cuando vino, dijo él, se murió Franco. ¿Y daba miedo aquello que pasara o qué pensabais? Pues sí, yo por lo menos sí. Hombre, Daba un poco de miedo, ¿no? un poco de A ver qué iba a respeto. pasar, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí, sí. No se sabía lo que nos podía pasar. Pocos años después de morir Franco, la democracia, y vino el golpe de Estado de Tejero, el intento fallido. ¿El día de Tejero qué? ¿Se pensó que iba a pasar algo? No estaba muy conforme. ¿Tenías miedo de que pasara? Sí. Socorro, aquel día no le viste un más Un importante. poco. Había que trabajar, que bastante Si era ya. queríamos comer, tendríamos que trabajar. No nos iban a dar nada sin trabajar. Sí. Estuviera a trabajar igual, ¿no? Sí. ¿Y en los 80, contadnos, cambió mucho? ¿Las cosas eran igual en los 80? ¿Cambió bastante? ¿En qué se notaba la diferencia? Yo qué sé, ya había otro vicio, ya había otras, yo qué sé, otras cosas. La democracia empezaba a andar y todo eso. ¿Se notaba en la gente más abierta? A lo mejor no. Yo aquí, No notabas, ¿no? Sí. del Bembibre sí, porque ahí ves más gente por allí y eso. En torno al año 2000 cerró la última mina. ¿Se empezó a notar ese año ya que la gente marchó? Antes. Antes ya. Antes. En los 90 ya se notó. Antes ya se notó. Se sentían los compresores todo el día, traga, Estamos todo el día traga. trabajando. Y qué cosa faltaba Y los entonces. mineros trabajando por ahí con los vagones, con las mulas llevando los carbón y todo, bueno. Y ya fue en los 90 cuando empezasteis a temer que el pueblo fuera para abajo. Porque ¿para dónde marchaban? Pues ya marchaban para Madrid, marchaban Para varios sitios de España. O para el extranjero también, ¿no? para el extranjero. De aquí, de este pueblo, marchó Poca muy cosa. poca gente. Sí. Y después llegó el euro. Otra plaga. Otra plaga. Eso, Con sonríe, hasta Socorro y puedes Adela. hacer uno a él, a cuesta trabajo. Adela, el primer día que tuviste un euro en la mano, fuiste a comprar, ¿te enteraste? ¿Cómo fue eso? Primero, mientras que me duró el dinero que tenía ya en casa, me lo fui a gastar. Lo fuiste gastando hasta que ya Después cogieron los euros. ya tuve que coger lo que me daban. Pero como hubo así un tiempo que eso, me lo fui gastando. ¿Y fue duro el cambio? Hombre, vaya que sí duro. Subió todo mucho. O sea que la peseta en su día mantenía los precios más contenidos, ¿no? Los sueldos no subían tanto, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Pero si antes ibas a comprar con 50 euros, tenías un cuanto de una cosa para casa. Ahora llevas 200 y casi los dejas. Cada vez que vas a comprar. ¿Dónde vamos a llegar? Sí. ¿Y ahora qué futuro le damos a los pueblos como Santa Marina? Tiene historia. Tiene historia medieval, tiene historia de los petroglifos, tiene rutas. Está cerca de una ciudad como Ponferrada porque no está nada lejos. ¿Cómo veis el futuro del pueblo? ¿Vendrán jóvenes? ¿Harán turismo? ¿Qué veis? No tienes mucha esperanza. ¿Qué dice Socorro? Pues yo también lo veo mal. ¿Compartís? Yo ahora estoy en Bembibre, tampoco vengo a Pero menudo. vienes menos, ¿no? Vienes Sí. menos, ¿no? Pero ves que tiene poca salida. Pues se ve que para el valor que tuvo Santa Marina algún día, está pagado. ¿Y crees que llegará el día que volverá al carbón? ¡Ay, madre! Nosotros no lo veremos. Yo lo menos, ¿A vaya. dónde va a venir el carbón ahora, hijo mío? Sí. Tú mira para nada que hicieron ahí Pasturias, la que se armó. Por cierto, ¿qué tal con los móviles modernos y los ordenadores? ¿Os subisteis al carro o pasasteis del tema? Yo muy bien. ¡Ay, mira! ¿Por qué? ¿Que estuviste dando clases o algo? ¿Cómo sonríes, Adela? Bueno, yo Te también lo hice. defiendes bien con el smartphone, con el móvil, ¿no? Malamente. ¿Y Socorro qué tal con los móviles modernos? Ahí la tienes. Socorro como mío. Con Pasa ese, que no con lleva- ese sí. Con eso sí, pero con los modernos del eso ya... Yo no lo quiero. A mí esto de que me llamen y contestar y yo Y llamarlos fuera. y nada más. Internet nada. Suena chino todo eso. Pues ahora los chavales no salen de ahí. Ahora están plagados. Déjalos. ¿Cómo ves a los chavales de hoy en día? Un poco tontines.
¿En qué sentido? Mal criados. En que lo quieren todo y todo no se puede tener. Y vosotros no pudisteis tener nada. Y callaos. Y callaros. Y no protestaras, porque Y trabajar. igual te sacudían la berza. Sí. Si va a tener la mosca de un sindicato para Tú, enterarla. Socorro, no te das cuenta que los niños tienen, pero somos los padres y los abuelos Los que lo hacen mal. los más alcahuetes que ellos. Sí. Que es porque son nosotros, porque no tenemos, si tuviéramos que marchar como antes, no estábamos tanto con ellos. Pero bueno, habrá que dar un voto de confianza a la juventud. En algún momento también viven otro mundo también, ¿no? Viven de otra manera y lo viven, yo para mí, lo viven bien. Y ya vi juventud mala y juventud buena. Como siempre hubo. Como Como siempre. siempre. Como siempre Como hubo. siempre. No hay diferencia, Para mí no ¿no? hay diferencia Antes no había ninguna. nada y también lo sabían. Bueno, estamos casi acabando. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? A ver, un mensaje de Josefa, que para eso venimos. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes, joven, de lo que hay que hacer para salir adelante en la vida? ¿Qué mensaje le mandas? Que no les venga lo que nos pasa a los demás. No. Eso es lo primero. Que se viva la vida y que nos siga siempre las cosas bien así. ¿Y qué tienen que hacer? Hombre, un poco más de... Sí tendrían que tener, pero... ¿Qué le cuentas a un joven de hoy? Una chica que en tus tiempos, con lo que tenías tú y con lo que tienen, ¿qué le dirías? Pues que ha tenido suerte. Lo que no tuvimos nosotros. Bueno, pero suerte tenéis que aquí estáis contándolo. Bueno, llega un momento, sí. Claro, aquí lo estáis contando. Adela está pensando. ¿Qué les dices a los jóvenes de hoy? Cuéntanos. ¿Qué mensaje les mandas? Que sean buenas personas. Solamente eso. Si se es buena persona, se cumple. Sí. Bueno, pues muy bien. Eso ya Pues corre muchas muchas gracias a veces los de tres. ser. Pues gracias, Josefa Viloria de la Torre. Gracias por estar con nosotros. Socorro Silván Silva. Gracias por estar con nosotros. Adela Silván Silván. Gracias a las tres. Gracias por haber sacado adelante el pueblo con todos los vecinos y vecinas, que tiene que salir también reflejado en la tele por las dificultades que atravesasteis y aquí estáis contándolo. Así que muchas gracias por vuestro esfuerzo también. Y a ustedes, emplazarles para otra cita en Tertulia de Sabios, en otro pueblo, otro municipio de la comarca de Deza.